los síntomas, cuando uno empieza a pensar, nos acompañan a muchos de nosotros toda la vida y lo malo es que se normaliza. Cada semana casi estaba en el médico porque no entendía qué me estaba pasando, con una variedad de síntomas impresionantes. Evitar el uso de productos que llevan toxinas de las que se alimenta el virus, por ejemplo, los ambientadores, perfumes y otros olores químicos. Que no hay nada más poderoso en el mundo que nuestro sistema inmune. O sea, no hay nada que pueda cumplir su papel de la misma manera, no hay ningún tratamiento médico, ninguna pastilla, nada que pueda hacer lo mismo que hace tu propio cuerpo. Hola a todos. En este episodio continuamos la conversación sobre el virus Epstein-Barr, que gracias a Anthony William, Medical Medium, el autor de los libros más vendidos en el ámbito de la salud, ha dado muchas respuestas a los que sufríamos de síntomas crónicos y nos permitió recuperarnos por fin de todos los síntomas y recuperar nuestras vidas también. Para entender bien este episodio, recomendamos escuchar el episodio anterior donde explicamos en detalle cómo contraemos el virus Epstein-Barr y cómo se va desarrollando en el cuerpo. En el episodio de hoy nos gustaría contaros cómo combatir el virus Epstein-Barr y daros una idea de la cantidad y variedad de síntomas y enfermedades que causa este virus. Así que ahora vamos a leer las principales. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Pues empezamos una lista no exhaustiva, todavía hay más, aunque estas van a ser un montón. Entre otras están dolor crónico, dolor en las articulaciones y los músculos, síndrome de dolor regional complejo, fibromialgia, trastornos del tejido conectivo, síndrome de Ehlers-Danlos o hiperlaxitud, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, codo de tenista, fascitis plantar, pulgar en gatillo, enfermedades autoinmunes, lupus, Lyme, esclerosis múltiple, artritis psoriásica, artritis reumatoide, esclerodermia. Enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar, fibrosis quística e enfermedad renal. Yo sigo. Colesterol alto, anemia, palpitaciones cardíacas, fibrilación auricular y otras arritmias, síndrome de Raynaud, cirrosis, hepatitis, gastroparesis, espasmos esofágicos, pérdida de peso misteriosa, ojos hinchados, lengua hinchada, abscesos, sarcoidosis, dermatitis, eczema y psoriasis, erupciones cutáneas, rosácea, vitiligo, celulitis, manchas de la edad, queratosis actínica, queratosis solar, y cambios en la textura del cabello. A mí me tocan los síntomas neurológicos y viendo esta lista me abruma porque muchísimos de estos síntomas he tenido y la mayoría ya ha pasado. Os la leo. Asma neurológico, síndrome de fatiga crónica, mareos, disautonomía, POTS, síndrome de taquicardia ortostática postural, problemas de equilibrio, manos y pies fríos, sensibilidad a la temperatura, neuralgia, entumecimiento y hormigueo, síndrome de Guillain-Barré, piernas inquietas, atrofia del nervio óptico, degeneración macular, pérdida de audición sin explicación, tinnitus, zumbidos y vibraciones, temblores, espasmos y tics, vértigo y enfermedad de Meniere, debilidad de las extremidades, ansiedad, ataques de pánico, opresión en el pecho y la garganta, depresión, insomnio, niebla mental, encefalitis, meningitis, dolores de cabeza, migrañas, glaucoma, moscas volantes, enfermedad de la córnea. También puede causar problemas hormonales, hipertiroidismo, hipotiroidismo, bocio, quistes tiroideos, nódulos tiroideos, enfermedad paratiroidea,
síndrome de Cushing, periodos menstruales anormales, síntomas de menopausia, quistes uterinos, quistes cervicales, quistes vaginales, quistes ováricos, todo tipo de quistes, el síndrome de ovarios poliquísticos, endometriosis, fibromas, líquen escleroso, infertilidad misteriosa e incluso aborto espontáneo. Impresiona, ¿no? Y eso que, como comentó Mónica, esta no es la lista completa. Hay otros síntomas que causa el virus Epstein-Barr, pero el objetivo no es teneros escuchando este episodio 3 horas y tampoco que entréis en pánico, es más bien daros una idea de la variedad de problemas de salud que puede causar un mismo virus. Si alguien sufre de alguna enfermedad o síntoma que no esté en la lista, recomendamos consultar los libros del Medical Medium y también os dejaremos esta lista en la descripción del episodio por si alguien quiere consultarla. De todas maneras, os invitamos a que la leáis o volváis a escuchar la lista de nuevo con tranquilidad y dejéis que repose un momento en la mente, porque esto es mucha información para procesar. Y una de las preguntas más naturales que surgen es, ¿cómo es posible que el mismo virus cause toda esta variedad de enfermedades? Y la respuesta es, no es exactamente el mismo virus. Hay muchos tipos de virus Epstein-Barr que causan problemas de salud diferentes y esto es lo que explicaremos hoy. Además, también os contaremos cómo combatir el virus Epstein-Barr, que estoy segura que interesa a todo el mundo. Existen alrededor de 60 variedades del virus Epstein-Barr porque el virus ya tiene más de 100 años de existencia, durante las cuales ha ido propagándose por varias generaciones de personas, mutando y aumentando sus cepas. Y estas cepas pueden clasificarse en 6 grupos, con 10 tipos por grupo más o menos, según su mayor o menor gravedad. Vamos a repasar los grupos principales para que entendáis de qué tipo de virus se trata en cada grupo. Los del grupo 1 serían los más antiguos y de alguna manera los más leves, que tardan años y pueden tardar incluso décadas en pasar a la fase siguiente. Los efectos pueden no ser necesariamente notorios hasta que la persona infectada no llega a los 70 u 80 años y pueden ser síntomas tan simples como un dolor de espalda. Pueden incluso permanecer en los órganos y jamás alcanzar la fase 3 o la fase 4 que comentábamos en el video anterior. Bueno, el grupo 2 pasa de una fase a la siguiente un poco más rápido que el grupo 1. Se puede percibir los síntomas a los 50 o 60 años y esta variedad o estas variedades pueden demorarse parcialmente en el tiroides y enviar solo algunas células víricas a inflamar los nervios, con lo que la inflamación nerviosa suele ser relativamente leve. En este grupo está la única variedad de virus Epstein-Barr que conocen las comunidades médicas, el grupo 2. El grupo 3, los virus pasan de una fase a la siguiente aún más rápido que en el grupo 2, por lo que sus síntomas pueden percibirse alrededor de los 40 años. Además, completan totalmente la fase 4, abandonando la tiroides para acoplarse a los nervios. Pueden provocar trastornos variados tales como dolor articular, fatiga, tinnitus, vértigo, palpitaciones cardíacas y otras. Los del grupo 4 causan trastornos perceptibles a edades más tempranas, normalmente alrededor de los 30 años. Su agresiva actividad sobre los nervios puede provocar síntomas que se vinculan con la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la niebla mental, ansiedad, cambios de humor y todos los que ya mencionamos en los grupos 1, 2 y 3. Este grupo también es capaz de provocar síntomas de estrés postraumático por la inflamación que causa el virus, aunque la persona
no haya sido afectada por un trauma. Trastorno menor. En el grupo 5 están los virus que provocan trastornos perceptibles incluso a los 20 años. Medical Medium comenta que es una forma especialmente dañina del virus porque ataca a la persona justo cuando está empezando a independizarse. Puede provocar todos los problemas que causa el grupo 4 y además alimentar emociones negativas como el miedo y la preocupación. Y puesto que los médicos no consiguen encontrar nada y consideran que la persona es un joven sano, concluyendo a menudo que está todo en su cabeza y le mandan al psicólogo para que los convenzca de que lo que está pasando en su cuerpo pues no es real. A no ser que el paciente dé con un médico que siga la tendencia de la enfermedad de Lyme, en cuyo caso lo más probable es que esta persona salga con un diagnóstico equivocado de esta enfermedad. Pasamos al grupo 6, que es el último grupo, y el peor tipo de virus Epstein-Barr se ubica aquí. Es capaz de atacar gravemente incluso a niños pequeños. Además de los trastornos de grupo 5, pueden provocar también unos síntomas tan graves que lleguen a ser erróneamente diagnosticados como leucemia, meningitis vírica, lupus y muchos más. Además, inhibe el sistema inmunitario, con lo que puede causar una enorme variedad de síntomas, tales como erupciones, debilidad en las extremidades y dolor nervioso agudo. Es posible tener dos o más variedades del virus Epstein-Barr al mismo tiempo, es importante mencionarlo, cada una en diferentes fases. Por ejemplo, una de ellas puede estar invadiendo la tiroides y la otra ya atacando el sistema nervioso. Pasar por una mononucleosis, en este caso, no significa que nos hayamos inmunizado y que no podamos contagiarnos de otro virus Epstein-Barr. Quizá esto de los grupos puede sonar un poco técnico para algunas personas, pero realmente no lo es. No es ciencia exacta, es una manera de orientarnos para saber cuánto de agresivo es el virus que llevamos por dentro y por tanto, o los varios virus que llevamos, y por tanto, cuánto trabajo supondrá deshacernos de él. Mi caso es un ejemplo más bien del grupo 5, es decir, de una cepa bastante agresiva, no diría que la más agresiva porque esas provocan síntomas graves, sobre todo neurológicos ya en la infancia. Yo empecé con síntomas neurológicos en la pubertad, pero fue con 20 años cuando empecé con síntomas graves. Es decir, esa cepa del virus Epstein-Barr que empieza a hacerte la vida imposible justo cuando empiezas a independizarte. Y los médicos no entendían qué estaba pasando, justo lo que dice Medical Medium. Por fuera parecía que estaba bien, las analíticas sí eran preocupantes, según sus palabras, pero no daban con la causa, hasta que una médica especializada en la enfermedad de Lyme me mandó a hacer la prueba y salió positiva. Y esa es la clave que me hace a mí colocarme en el grupo 5 en el momento del diagnóstico, pero por desgracia ese diagnóstico me llevó muchos años de búsqueda y los síntomas empezaron mucho antes. Y para vosotras, ¿cuál es el grupo con el que más os identificáis? Yo creo que el mío sería, yo me ubico en el 4, en el grupo 4, porque era a los, más o menos, a los 30 años cuando me empezaron síntomas uno detrás del otro, bastante graves o bastante preocupantes para mí. Estaba estudiando psicología en Estados Unidos y me venían todas estas ansiedades, depresión, insomnio, pensamientos obsesivos y muchísimas otros síntomas y cada semana casi estaba en el médico porque no entendía qué me estaba pasando con una variedad de síntomas impresionantes. Y sí, fueron bastante dolorosos también a nivel muscular, la fatiga. Y de allí, pues empezando a los 30 años, pues no sabía menos mal, un largo camino por delante con muchos más síntomas.
Y me llama mucho la atención también lo del trauma, porque así me identifico yo que había muchas reacciones postraumáticas realmente cuando yo buscaba, pero qué trauma, qué me ha pasado en la vida. Me sentía encima súper rara y súper equivocada, incluso en mis sentimientos, porque no había pasado por ningún trauma que se define como tal, ¿no? No había ido a la guerra, no me habían hecho robos, grandes cosas. Mi vida era buena. Entonces, más confusión causaba. Pues para mí es el grupo 4. Yo la verdad que a mí me cuesta ubicar, o sea, puedo decir entre el 4 y el 5 algunas cosas, pero no te puedo decir, porque mis síntomas empezaron desde que nací. Lo que pasa es que la mayoría de ellos estaban normalizados, entonces es bueno, tiene problemas digestivos porque sabemos que los prematuros no, igual no tiene el hígado tan desarrollado porque es más pequeñito, y después los mareos ya y fueron saliendo como en distintas etapas. Reconozco enseguida cuando eso se fue al sistema reproductor, por ejemplo, y empezó a causar síntomas ahí, ya en la adolescencia, y después ya detonado cuando me fui a estudiar a la universidad, que fue como lo más difícil que me había tocado hasta ese momento, lo viví con bastante trauma de alguna manera, porque tuve que dejar mi lugar y eso no me fue fácil. Y a partir de ahí empezó una cascada de síntomas, pero bueno, iban y venían. Se ve que mi sistema inmune, claro, siendo tan joven, era un poco más fuerte y iba como oscilando a medida que iba pudiendo atajar los penaltis, ¿no? Pero me cuesta más ubicarme como preciso dentro de un grupo. No, y tienes que acordarte siempre que puedes tener varias. Yo tiendo al optimismo y entonces me gusta meterme en el grupo 2 y 3, pero si lo pienso en profundidad, la anemia la tengo prácticamente desde que tuve la regla, o sea, podría estar sobre los 20 también el grupo 5. Lo que pasa es que no llego ahí a atacar mi sistema neurológico porque me permitía vivir, y después cuando tuve a mi hija que ya tenía 37, por eso digo puede ser el grupo 3, ahí me saltó el hipotiroidismo y tampoco era muy sintomático. Quiero decir, yo no achacaba los síntomas a la enfermedad. Yo tenía ese diagnóstico, me dijeron tabletas para toda la vida, pero yo normalizaba lo que dices, Agus, normalizaba. Yo digo, pues si hay que vivir con esto, no buscaba achacar los síntomas a la enfermedad. Dijera, como ya tenía la anemia también de décadas, digo, pues esto es otra cosa más, otra cosa más. Pero sí, podría estar entre el grupo 2 y 3, yo creo. Me gusta ponerme ahí porque el que creo que fue el punto, el detonante por el que llegué a esta información, fue ahí un poco pasados los 40, o sea, podría estar entre el 3 y el 2, entre los 40 y los 50, porque fue cuando tuve síntomas neurológicos, pero no sé qué variedad de Epstein-Barr es el que tengo. Entonces, los síntomas aparecieron en esa edad. Entonces, puedo meterlo ahí en ese grupo, pero cierto, 100% seguros no lo vamos a estar nunca. Y lo importante es que tenemos las herramientas para atacarle, sea cual sea el que tengamos. Sí, es verdad que igual estos grupos se orientan un poco más según los síntomas neurológicos, pero si empezamos a buscar en la memoria, ¿no? Todos nos encontramos algún síntoma, em, quizás no neurológico, de pequeños, ¿verdad? Porque es que lo malo es que no, se normaliza. Las otitis constantes, infecciones de garganta, yo es que estaba constantemente en el hospital y claro, eran todo enfermedades más bien bacterianas y ya hablaremos, ¿no? De que está muy conectado, de que el virus Epstein-Barr ataca en colaboración con su amiga bacteria Streptococo y demás.
Pero sí, es que, claro, esto es como un marco, digamos, de dónde ubicarnos. Claro, cuando yo me comparo con niños, yo sí que tenía síntomas desde pequeña, pero cuando me comparo con niños que veo con síntomas neurológicos, que les diagnostican leucemia, ¿no? Y ese tipo de enfermedades graves desde pequeña, pues evidentemente no, digamos, no me ubico en esa categoría, pero es verdad que los síntomas, cuando uno empieza a pensar, nos acompañan a muchos de nosotros toda la vida y lo malo es que se normaliza. Pero bueno, aquí estamos para cambiar esa tendencia, ¿no? Para enseñar a todo el mundo que realmente no es normal y que merecemos y que podemos estar sanos. Y ahora que sabemos todo esto sobre el virus de Epstein-Barr, cómo nos contagiamos, qué tipo de virus Epstein-Barr tenemos y por qué nos causa los síntomas que nos causa, es hora de ver cómo nos libramos del virus, ¿no? Para empezar por fin a recuperarnos. Anthony nos explica que tenemos que abordarlo desde distintos ángulos para conseguir eso. Por un lado, tenemos que dejar de alimentar el virus para que no siga prosperando. Después, quitarle toda la comida residual que quede en nuestro cuerpo del pasado y siga alimentándolo. Y por último, eliminar el virus. ¿Cómo hacemos esto exactamente con las herramientas que nos brinda Medical Medium? Pues primero y más importante es matar de hambre al virus, o sea, dejar de alimentarnos con la comida que le alimenta, es decir, eliminar los alimentos problemáticos, principalmente los huevos, los lácteos y el gluten. Tenemos una lista de reproducción con prácticamente todos los alimentos problemáticos. En cada episodio se describe uno de ellos y lo explicamos exactamente y pormenorizadamente todo, por qué es una buena razón dejar de comer ese alimento problemático en concreto. Y después evitar el uso de productos que llevan toxinas de las que se alimenta el virus, por ejemplo, los ambientadores, perfumes y otros olores químicos, o por ejemplo, evitar respirar mucho dentro de lo que se pueda cuando vas pues conduciendo, que te venga el humo de los coches, o en las gasolineras, no respirar directamente todo lo que se pueda ir de la gasolina o el gasoil, esas cosas evitarlas lo más que se puedan. Eliminar entonces la comida existente, que uno de los alimentos que más le gusta al virus y que produce estas toxinas terriblemente dañinas son los metales pesados, que ya sabemos que todos tenemos en el cuerpo hoy en día, entonces tenemos que intentar eliminarlos con la información que nos brinda Anthony. Tenemos videos hablando sobre el batido de desintoxicación de metales pesados, tenemos una limpieza también de desintoxicación de metales pesados y también hacer limpiezas de hígado, que tenemos varios episodios sobre cada limpieza en particular para limpiar el hígado. Todas las limpiezas estas limpian el hígado y el cuerpo, no solo de metales pesados, sino de muchísimos otros tóxicos como son solventes, plásticos, pesticidas. Hay un montón de cosas de las que nos vamos a limpiar que normalmente se alojan en el hígado. Por eso ahí es donde habitan, porque como decíamos en el capítulo anterior, es donde más comida encuentran. Pasamos a matar al virus. Esto es la fase que a mí más me gusta porque me gusta visualizar cómo lo que estoy haciendo ataca y destroza este bicho. Y nos referimos a consumir alimentos antivirales, muchas frutas, verduras, alimentos silvestres y no hay que olvidar las plantas aromáticas que son muy potentes también. Sobre estos 4 alimentos que Anthony los llama los 4 sagrados, también tenemos un episodio donde hablamos de los alimentos antiinflamatorios para combatir enfermedades crónicas. Os invitamos a escuchar también este episodio porque es muy interesante. Luego nos queda ayudar con la toma de ciertos suplementos antivíricos también.
Aquí solo vamos a nombrar un par. Más adelante os haremos un episodio donde profundizamos un poco más sobre los suplementos. Está el zinc de los básicos, la vitamina C, vitamina B12, la melisa y uña de gato. Y quiero añadir de que hemos comentado antes que aquí nosotras cuatro estamos tan acostumbradas a decir que un virus como el virus Epstein-Barr es un organismo que come, tiene un metabolismo y deshace. Muchísima gente pues no lo sabe, incluso la ciencia lo llaman un campo un poco gris porque ven que tiene muchos señales que se corresponden a vida, pero otros no. Entonces está como en la frontera, lo llaman en la frontera de la vida. Y se supone que no come y no deshace. Pero con la información que nos ha llegado desde Anthony William, esto es la base, entender que sí, como cualquier otro organismo vivo, se alimenta de algo, lo trabaja y luego deshace. Poco a poco, a lo mejor, para quien no lo sabe o le cuesta asimilarlo, a lo mejor hace falta escuchar un par de veces y al aplicar esta información con el tiempo, ves que funciona. Entonces ya cobra más sentido todo lo que hemos dicho. Sí, creo que lo dice Anthony William en uno de los libros, que tiene una paciencia inhumana el virus y una inteligencia que no nos imaginamos, ¿no? Porque la ciencia, como bien dices, nos dice, ay, es que se trata de uno de los seres tan básicos que ni siquiera comen, cuando resulta que comen y además comen cosas muy específicas. De todas las cosas que podrían comer, de lo que más les gusta es de lo que más hay, ¿no? Y son capaces, es decir, la hormona de estrés, siempre estamos en un estado de estrés en la vida actual. La base de alimentación en la mayoría de los países desarrollados, pues son los cereales con gluten. El huevo es un alimento muy, muy extendido. Todas las cosas que hay en abundancia, ¿no? Y te hace pensar. Y además son capaces de detectar que estamos en una situación de debilidad. Se aprovechan de ella y encima esas hormonas de estrés que produce nuestro cuerpo son su comida favorita que les hace más fuertes. Es alucinante, ¿no? Es algo que merece que lo pensemos. Algo que quiero decir porque cuando por ahí nos escuchan y escuchan, ¿no? Como estos seres vivos tienen tremenda inteligencia y la verdad es que toda esta información que les hemos dado, que sepan que es muy difícil resumir toda la información que hay en los libros en un par de vídeos. Hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero realmente es una tarea complicada, por eso les recomendamos siempre que vayan a la fuente. Pero para quienes de repente se agobian con tanta información y les resulta mucho y lo ven como, dicen, bueno, ¿cómo podemos luchar con todo esto como frutas y verduras? Uno lo ve como un poco débil, pero hay algo que no tenemos que olvidar nunca y es que no hay nada más poderoso en el mundo que nuestro sistema inmune. O sea, no hay nada que pueda cumplir su papel de la misma manera, no hay ningún tratamiento médico, ninguna pastilla, nada que pueda hacer lo mismo que hace tu propio cuerpo. Está preparado para enfrentarse a estas cosas tan difíciles. Lo que pasa es que últimamente vivimos en un mundo que nos lo pone un poco complicado. Vinimos al mundo deficientes, venimos heredando un montón de porquerías porque las generaciones anteriores tampoco se han cuidado. Ahora hay más información, hay más conciencia, pero porque ya la gente está cada vez más enferma. La industria química ha crecido muchísimo, los lagos están, el agua está más sucia, el aire está más sucia. Entonces, sí es cierto que es como un poco, mucha gente tiene esta reacción entonces ya no se puede comer nada, entonces ya todo es tóxico.
Bueno, la realidad es que sí, hay mucho tóxico, hay mucho que ya no se puede comer, pero también hay mucho que sí, y hay mucho que podemos hacer. Y el hecho de que tanta gente se esté recuperando con esta información, como nosotras cuatro y como tantos otros miles, es, es la prueba viviente de que es posible. Esta información trae la verdad, que asusta muchísimo, porque la verdad es que asusta, es así, y por más que no la querramos ver, está ahí fuera. Pero también nos trae mucha luz, porque nos trae todas las herramientas para poder combatirla. Y eso es posible, lo hemos vivido y lo vemos cada día con amigos, con clientes, con otra gente. Entonces, aférrense a esa parte positiva, quizás dejen la otra que agobia un poco por ahora y vayan haciendo lo que vayan pudiendo a medida que van pudiendo integrar la información. Y Sí, yo con quería estas decir, herramientas... perdón, Ay, perdona, Moni. yo quería decir también un mensaje en ese sentido más esperanzador, porque, vale, está bien si lo haces todo perfecto, pero lo de verdad eliminar los alimentos problemáticos en la medida de lo que cada uno pueda, pero solo eliminando los alimentos problemáticos ya es una ayuda inmensa, porque matar de hambre al virus, si no le das de comer, al ser un ser vivo, se va a morir de hambre. Después, claro, si haces cosas a mayores como eliminar, desintoxicar y todo esto, va a estar mejor. Y ahora ya podemos entender esa frase que usamos en varios episodios, porque es una frase que cuando ya entiendes todo esto del Epstein-Barr la usas mucho, que es depende de tu carga viral, porque no depende solo de la cantidad de virus, la fase del virus en la que estés, sino de también de a qué grupo pertenezca tu Epstein-Barr. Ahora ya podemos decir todo esto y ya se entiende un poco más porque lo acabamos de explicar. Dependiendo de todo eso, van a ser necesarios más herramientas, utilizar más cosas, pero para empezar eliminando los alimentos problemáticos, principalmente los huevos, es muy, muy importante y de verdad que se le da un golpe fuerte al virus si se hacen cosas básicas. Entonces, intentar eliminar alimentos problemáticos y subir alimentos de los 4 sagrados. Y entonces eso va haciendo que cada vez estés más fuerte, porque tú si vas a preguntar dónde hago que mi sistema inmunitario, lo que estabas diciendo, Agus, sea más fuerte, ¿cómo lo hago? No hay una pastillita, no llega con simplemente meditar y decir, quiero que mi sistema inmunitario, voy a concentrarme, quiero que mi sistema inmunitario sea más fuerte. No llega con eso, tienes que hacerlo tú dando pasos y haciendo cambios, pero los cambios pueden ser poco a poco. Y para mí es muy esperanzador porque te da mucha fuerza. Tú haces unos cuantos pasos y te notas más fuerte, te vas a notar mucho mejor. Es verdad, no hace falta hacerlo todo. Dependiendo de los síntomas y la gravedad, necesitaremos uno o más tipos de herramientas que acabáis de mencionar. De todas maneras, todos los detalles están en los libros de Medical Medium, así que os invitamos a que los leáis con mucha atención. Y si alguien necesita ayuda para aplicar esta información a su caso particular, aquí estamos para acompañar. Todas ofrecemos consultas privadas en las que trabajamos en casos individuales para los que quieran ahorrarse el tiempo o asegurarse de no cometer errores, que también es muy importante. ¿Queréis añadir algo más o dejamos a los oyentes que procesen toda esta información? Que nos cuenten en comentarios. Eso. Estaremos encantadas de ver cómo lo estáis llevando, contarnos si os ha sorprendido algo y si tenéis alguna duda también. Muchas gracias.